Hola y feliz año 2024 a todos, a cada uno de ustedes, los que están aquí en persona, los que están viendo la transmisión de esta primera masterclass para líderes del 2024. Bienvenidos. Estoy muy contento poder compartir nuevamente. En los últimos años, esto que estoy haciendo constituye de las cosas más emocionantes, inspiradoras, importantes en mi vida y en mi ministerio. Y hoy he escogido, estando en oración y en meditación, he escogido el siguiente título para esta masterclass: Ministros fieles y líderes responsables. Y nuevamente me voy a enfocar hacia ministros, pastores, líderes espirituales, pero también a líderes de la sociedad en general. Y les recuerdo que la crisis más grande en el mundo hoy sigue siendo una crisis de liderazgo. Y si pudiéramos escuchar en lo más profundo, de una manera muy sensible, lo que está en los corazones, en los espíritus de la gran mayoría de los seres humanos, yo diría que están buscando modelos, ejemplos, líderes sanos, saludables, responsables y ministros verdaderos de Dios fieles. Rápido les voy a comentar sobre los líderes que yo creo que se buscan y se seguirán buscando siempre. Se buscan líderes que conozcan la Biblia y el espíritu que le inspiró. Se buscan líderes que saben hablar con Dios a través de oraciones poderosas. Estas frases que les estoy leyendo las escribí hace tiempo con el corazón en la mano, y cada una de ellas significa mucho para mí. Se buscan líderes que no solo se han graduado de las grandes universidades de este mundo, sino que han estado en el Instituto del Espíritu Santo y del trato directo de Dios. Se buscan líderes que han cursado no solo las materias de computación y administración, sino también los cursos de santidad y humildad. Se buscan líderes que amen a Dios más que a las cosas de este mundo, que aborrezcan al pecado más que a su prójimo, que saben oír la voz, el corazón de Dios, saben percibir lo que está en el Espíritu de Dios, que saben interceder, que saben gemir. Yo les diría que no muchos líderes espirituales, ministros fieles de Dios, se han metido en estas dimensiones, donde en sus intercesiones su espíritu, alma y cuerpo gime, donde son movidos con una carga, un peso de compasión y de identificación con el sentir del corazón de Dios. Se buscan líderes que saben tener compasión de los demás, saben llorar por las almas perdidas, saben sonreírle a la gente, saben abrazar a sus hijos, saben compadecerse de los pobres, de los enfermos, de los drogadictos, prostitutas, niños de la calle, marginados, menospreciados. Se buscan líderes que saben usar los dones del Espíritu Santo, pero también el fruto del Espíritu Santo, que se vea en sus vidas. Se buscan líderes que saben predicar no solo en lugares públicos, grandes, ante las luces y delante de mucha gente, sino que prediquen en las calles, las cárceles, las escuelas, las plazas. Se buscan líderes que guarden las espaldas de sus líderes y de los demás en vez de criticar y murmurar. Se buscan líderes que saben estar bajo autoridad para así poder tener verdadera autoridad. Permítanme comentar sobre las 4 palabras que están en el título de esta masterclass. Primero, ministros. Ministros. Tú y yo somos ministros de Dios.
Y primero que nada, ministramos a Dios y después a la gente. Esto es algo que si no entendemos no vamos a funcionar como pastores o misioneros o evangelistas o líderes espirituales. Estoy hablando de qué es un ministro de Dios. Es alguien que primero le ministra a Dios. Y ministro, ¿qué quiere decir? Ministrar, ¿qué quiere decir? Pues servir. Un ministro es un siervo, es un servidor. En un sentido, no somos más que sirvientes, que servidores. Un ministro de Dios. No somos los amos, somos los siervos. No somos los dueños, no somos los que ponen toda la infraestructura y los que ponen todo el plan. Nosotros somos siervos, somos servidores. Y algunas versiones de la Biblia usan la palabra esclavos. Somos esclavos. Personas con un espíritu de servicio, quienes encuentran satisfacción y plenitud y paz y gran alegría en ayudar a otros, en servir a los demás. Esos somos los ministros de Dios, siervos. Ahora, la palabra fieles. Déjenme desglosar un poquito el significado de la palabra fiel. Es alguien, el diccionario español dice, que guarda fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esa es la definición de la palabra fiel. Y aquí podríamos hablar mucho nada más de esta palabra. Fieles a Dios y a sus atributos. Fieles a los principios de Dios. Fieles a la palabra de Dios. También yo agregaría fieles a sí mismos y a su identidad, a su vocación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten con relación a su identidad, a su vocación, a su llamado? Porque conforme más clara tengas tu identidad, más podrás desarrollar fidelidad a ti mismo. Otra, fieles a las personas a las que servimos. Otra, fieles a nuestra generación y a las características sociales singulares de la sociedad en que vivimos. Fíjense, fidelidad en todas las áreas. A Dios, su principio, su persona, su palabra, a nosotros mismos, a los que servimos, a nuestra generación. Y yo diría, y aquí sumo otra parte, fieles a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno. Yo quisiera ver, y yo como pastor también, quisiera enfocarme más en enseñar a los cristianos a cuidar mejor nuestro entorno y el planeta que Dios nos ha dado. A mí me impresiona David Barrett, que él rehúsa tomar agua con botellas de plástico. Él dice una sola razón, porque las botellas de plástico no le gustan a las tortugas y se mueren cuando se las comen. Pero lo dice muy sinceramente. La primera vez que lo dijo yo pensaba que estaba bromeando, pero no. Fieles al medio ambiente. Ahora, tercer palabra, líderes. Estamos, fíjense, hablando de 4 palabras: ministros fieles y líderes. Resumiendo, líderes, personas a quienes otros aman seguir. Cuando yo pienso en líder, pienso en eso. Yo quiero ser un líder a quien otros aman seguir. Un modelo, un ejemplo. Y es alguien que atrae seguidores por la calidad de su persona. No porque tenga mucho dinero, no porque sea muy elocuente, sino por la calidad de su persona. Y la 4ª palabra, responsables. Para ti, ¿qué significa eso? Responsables. Pues yo diría así muy sencilla y rápidamente, que cumplan, que sean personas que cumplen, que aterrizan las cosas, que hagan lo que tengan que hacer,
pero sus jefes, o sea, harán lo que les cueste, lo que tengan que hacer, pero sus jefes saben que son responsables y harán lo que se espera de ellos. No son de los que seguido presentan excusas. Bueno, son las primeras frases que vienen a mi mente cuando uso esas palabras. Yo les diría, por lo tanto, que los líderes más cotizados, hoy por hoy, los que están aquí, si gustan decir conmigo, son los fieles y responsables. Los fieles y responsables son los más cotizados, digamos. Sí, ahora no te preocupes, fíjate, te lo digo con el corazón en la mano, no te preocupes si no eres súper inteligente o si no cuentas con una súper educación, preocúpate por ser fiel. Preocúpate por ser fiel. Y esa fidelidad te va a enseñar la responsabilidad. Yo diría que esta masterclass, desde hace semanas sentí esto. Esta masterclass es un llamado a nuestras conciencias, es un llamado a nuestros espíritus, a nuestro ser interior, a una responsabilidad social y espiritual para líderes de todas las esferas para este año 2024. Que Dios levante una generación diferente de líderes. Algunas frases poderosas que a mí me gustan, en inglés decimos one-liners, son frases así breves, pero es todo un mensaje, toda una verdad en una frasecita. Algunas que encontré o en las que pensé que sumo para hablar de lo mismo. Por ejemplo, ser talentoso no te hace exitoso, ser fiel sí. Ser talentoso no te hace exitoso, ser fiel sí. ¿Verdad que todos conocemos mucha gente talentosa, pero no exitosa? Otra, la victoria no es de los que comienzan bien, sino de los que continúan hasta terminar bien. No es de los que comienzan bien. Todo el mundo comienza bien, pero díganme qué porcentaje continúa hasta terminar bien. Es un pequeño porcentaje. Yo he dicho muchas veces que uno de los dones que yo siento que Dios me ha dado es una gracia, pero es como una combinación de un temor sano de Dios y una determinación dentro de mí que pase lo que pase, yo no me rindo. Y he dicho que Dios me ha dado el don de perseverancia, persistencia. Ya ven que la Biblia dice, Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad, pero que el que perseverara hasta el fin, ese sería salvo. Y también otras frases que uso mucho, que dicen lo mismo que estoy diciendo en esta clase. La calidad de la obra depende de la calidad del obrero, y ministro lo que soy, ministro lo que soy. Ok, ahora les leo una escritura. Wow, esta escritura es pura dinamita, y yo creo que desde los primeros 3 mensajes que yo prediqué teniendo 16, 17 años de edad, estos eran de mis favoritos pasajes. Ustedes recordarán en el Sermón del Monte, cuando Jesús habló de por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ese pasaje en Mateo 7, también está en Lucas, en otros evangelios, pero les voy a leer la versión de Mateo 7, versos 13 al 23, en la versión Reina Valera del 60. Miren lo que dice, escuchemos con el corazón. Entrad por la puerta estrecha, o sea que hay que esforzarse un poco, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que tener cuidado de no predicar un evangelio
popular, fácil, que cualquiera puede seguir a Cristo y es nada más cuestión de que tú creas y ya todo lo demás ya Dios se encarga, ¿no? Dice, pocos son los que la hallan. Sigo leyendo, verso 15. Guardaos. Fíjense de qué cosas habla en este pasaje. Falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué enseñanza tan práctica, tan acertada de Jesús. Y aquí es donde la siguiente palabra es, verso 16, por sus frutos los conoceréis. Ok, por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, que dice, es cortado y echado en el fuego. Y repite, así que por sus frutos los conoceréis. Y este versículo, el siguiente, el 21, lo he predicado muchas veces en todos estos años. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, fíjate, dice muchos, me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Lo máximo no es profetizar en su nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, lo máximo no es echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no es lo máximo, hacer muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿por qué maldad? Si profetizar y hacer milagros, ¿eso es maldad? No, la maldad es cuando no lo haces en base a una relación directa, personal con Jesús a través de su Espíritu, y donde el fruto viene de Él, no de ti. Porque pues muchos pueden adivinar, tienen sensibilidad al mundo espiritual o a las personas, a sus espíritus, lo que traen dentro, pero no están profetizando basándose en una relación personal con Dios. Entonces, muchos escucharán esas palabras, nunca os conocí. La misma palabra usada en Mateo 1, donde dice que José no conoció a María hasta después de que nació Jesús, hablando de una relación íntima en lo espiritual. Y otro versículo, Lucas 17:10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Bueno, ok. Algunas noticias actuales con relación al mundo en que vivimos en este inicio de año 2024. Algunas negativas y tristes. Acusaciones muy fuertes y de conducta sexual inapropiada en contra de uno de los pastores de las mega iglesias más notorias de Estados Unidos y del mundo. En este momento no voy a mencionar su nombre porque hasta ahorita siguen siendo acusaciones, aunque son de muchas personas. Hay varios pensamientos que les voy a compartir ahorita. Mi esposa me ayudó a prepararlos. Enseguida les voy a mencionar algunos. Ahora, el siguiente sí voy a mencionar su nombre, T.B. Joshua, pastor evangélico en Nigeria, también una de las iglesias más grandes de todo el mundo. Él murió en el 2021. Ayer, en las noticias mundiales de BBC, salió que durante un par de décadas él hacía cosas horrendas con señoritas, con muchas, durante un par de décadas. Y pues como muchos sabemos, él era de los que se movían en campañas masivas de milagros y sanidades. Otro pastor fue
Fíjense noticias, y qué bueno que no les voy a dar puras noticias tristes, pero esta es otra triste. Un pastor fue arrestado en Carolina del Norte por golpear en la cara varias veces a un empleado de McDonald's y tratar de sumir su cabeza en una tina de aceite caliente. No, pues inmediatamente sale la noticia, un pastor hizo esto. O sea, no controla su ira, totalmente carnal, vengativo, agresivo, violento, qué sé yo. Y también hemos escuchado que ya creo que como la mitad de los estados en Estados Unidos, otro tipo de noticia triste, reciente, de lo que está sucediendo en nuestros tiempos, es algunas legislaturas, como 20, más de 20 estados en Estados Unidos, ya legalizaron cirugías de cambio de sexo para niños, para menores. Más de la mitad de los estados, alrededor de la mitad de los estados de Estados Unidos, y en muchos otros estados ya lo están promoviendo. Legisladores han dicho, es legal si un niño, si un menor de edad quiere hacerse una cirugía para cambio de sexo, no hay problema. Y están teniendo problemas muy serios. Niñas que dicen yo soy hombre, que les hacen mastectomías totales y como al año, a los pocos meses, tienen tantos problemas que están arrepentidísimas de haber hecho eso, pero ya, ¿cómo cambiarlo? Etcétera. Fíjense los tiempos en que vivimos y más que nunca se necesitan ministros fieles, se necesitan líderes responsables. Ustedes han escuchado ahora con la guerra entre Israel y Hamás, las manifestaciones antisemitistas en muchos lugares del mundo, muchas universidades en Estados Unidos están teniendo muchas manifestaciones anti-Israel, antisemitistas. Una nota importante. Durante toda la historia de la iglesia siempre han sucedido estas cosas. Que un líder espiritual cae. Durante toda la historia de la iglesia siempre han sucedido estas cosas. Y muchas veces cuando ha habido avivamiento, hay tanto amor y tanta aceptación que en la primera generación después de un gran avivamiento, han habido más bebés nacidos fuera del matrimonio, porque pues muchas jovencitas fueron fáciles de enamorar por personas que sentían mucho amor en el avivamiento. Y fíjense cómo han estudiado los historiadores. Después de este avivamiento y también después de este y también después de este, muchas señoritas solteras embarazadas con bebés. Más, una tasa mucho mayor que la promedio, digamos. Pero cuando hay avivamiento también, fíjense en las cosas, cómo son, se restaura la credibilidad de la iglesia cristiana y de los ministros cristianos. Y cuando se levantan siervos de Dios hechos y derechos, se restaura, aunque hay muchos falsos profetas y muchos que caen en pecado, como les dije hace ratito, gracias a Dios que la mayoría no. Entonces a nosotros no nos interesa enfocarnos nada más en esas cosas tristes, nos interesa en nosotros ser ministros fieles y líderes responsables. Ahora, cuando pecamos, porque todos pecamos de alguna forma, de otra, otros quizá más escandalosamente o con más repercusiones, pero cuando pecamos es necesario verdadero arrepentimiento, así como el rey David. Y como enseña el Nuevo Testamento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista les decía que eran hipócritas porque no se estaban arrepintiendo de verdad. Y también cuando, fíjense, alguien como Noé, estábamos hablando con mi esposa ahora en la mañana, fíjense nada más cómo Dios escogió a Noé y viene una destrucción a toda la humanidad por la abundancia de la maldad, pero Dios escoge a un hombre y le dice construye un arca y conocemos muy bien la historia. Y después de que se acabó la gran inundación y todo
todo cambia, un nuevo día, una nueva generación. Mismo Noé, un hombre que escuchaba a Dios. Mismo Noé, pues fue embriagado por sus hijas y hubo una situación ahí. Fíjense, ¿recuerdan los nombres de sus 3 hijos? Cam, Sem y Jafet. Entonces, Cam entra y ve a su papá desnudo y va y le dice a los demás. Pero ¿cuál es la diferencia entre Cam y Sem y Jafet? Sem y Jafet agarran una cobija y caminan así de reversa y cubren la desnudez de su padre. Aquí hay principios que necesitamos entender nosotros. Todos vamos a fallar en algún momento. Pero que nosotros no seamos de los que descubren y publican a todo mundo la desnudez del que falló, sino que seamos de los que cubren su desnudez. Y también, cuando nosotros fallamos, que experimentemos verdadero arrepentimiento. Bien, por eso es muy importante, fíjate, que cheques tus motivos. Si tu motivo es ser grande en vez de ser santo, vas a caer y vas a poner en descrédito la obra de Dios. Checa tus motivos. Si tu motivo es ser grande en vez de ser santo, vas a caer. Ahora, ¿quieren escuchar 2, 3 noticias positivas? Pues hay muchas. Como ya les dije, gracias a Dios por la gran mayoría de los siervos de Dios alrededor del mundo permanecen fieles y firmes en su fe. Y en el 2023 permanecieron fieles y firmes. Gracias a Dios por ellos. Fíjense, en Estados Unidos simplemente, porque pues hay muchas más noticias que salen de este tipo del país del norte, 30,000 iglesias metodistas. 7,600 de esas 30,000 iglesias se separaron de la iglesia metodista porque la iglesia metodista está haciéndose muy liberal. La iglesia metodista convencional, tradicional, y están permitiendo que haya pastores de la comunidad LGBT, ordenándolos como ministros, y están permitiendo oficiar matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces, una buena noticia es que hay miles de iglesias que dicen, no, nosotros no. Gracias, pero no gracias. Nosotros nos separamos. Para mí, que no es nada más todo malo, hay cosas buenas y hay gente que está abriendo los ojos y no está permitiendo dejarse llevar por estas corrientes. Rick Warren, otra noticia maravillosa. Hace un año pasó la estafeta del pastorado de su iglesia y se está dedicando a un proyecto que une a miles de iglesias y de denominaciones de ministerios que se están enfocando en cumplimiento de la gran comisión para el año 2033. Entonces, esa es una noticia increíble. Dios lo llamó de pastorear una iglesia, aunque ya tenía influencia mundial él, pero ahora fíjense, ya un hombre ya de la tercera edad, ya que podría decir, pues ya me la voy a pasar en Hawái, en Ixtapa, ¿verdad? Dice, no, pues ahora se quiere comer todo el mundo. Entonces, otra noticia muy bonita que escuché ayer o antier, Louis Giglio, hace unos días compartió cada año en enero. Él predica a miles y miles de jóvenes universitarios de Estados Unidos. Compartió un poderoso mensaje a más de 55,000 jóvenes universitarios con un gran tema. ¿A que no saben cuál es el tema? Pues afirma que el poder transformador del Evangelio de Jesús no cambia y no se pierde a pesar de todas las culturas modernas cambiantes. ¿Y qué creen? Fue todo un hit con jóvenes universitarios. Ese tema, ¿saben que este es el Evangelio? Y aunque todo esté cambiando en estos tiempos, el poder transformador de Jesús, de su Evangelio, no cambia. No, pues fue de los hits más populares
con jóvenes de universidades. O sea, están sucediendo cosas buenas también. Otra es que muchas iglesias fueron afectadas por la terrible pandemia del COVID-19, pero ya muchas están repuntando, gracias a Dios. Muchas están repuntando. No sé si algunos de ustedes vieron la película Oppenheimer, ¿sí? ¿Qué pensaron de esa película? Si no la han visto, apenas hace 2 días mi esposa y yo nos sentamos a verla y wow, 3 horas. Nos quedamos con la boca abierta. Y aquí menciona un poco en la película a Albert Einstein. Nos llamó mucho la atención porque el abuelo de Marla, el papá de su papá, era amigo personal de Albert Einstein y llegó a estar en no sé cuántas, un buen número de reuniones con otros científicos junto con Albert Einstein ahí en Princeton, en la Universidad de Princeton. El papá de Marla se desanimó mucho cuando ella decidió ir al Instituto Bíblico Elim, donde nos conocimos. Él quería que ella fuera a Princeton, porque ahí su papá había tenido influencia. Pero fíjense, alguien que fue un líder responsable y en un sentido fiel, Albert Einstein, fue fiel a su vocación como científico. Después de agosto de 1945, después de la destrucción de Hiroshima y de Nagasaki por las bombas atómicas, Albert Einstein se arrepintió profundamente por su responsabilidad indirecta en la creación de la bomba atómica, porque él había escrito una famosa carta al presidente Roosevelt expresando su preocupación por los avances científicos de los nazis. La carta que escribió Einstein al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, cosa que llevó al presidente a crear el famoso proyecto Manhattan, mismo que desarrolló la bomba, mismo proyecto que dirigió Oppenheimer. Bomba, la misma que cambió toda la historia humana al destruir de una manera horrenda a más de 200,000 personas, seres humanos. Einstein dijo, fíjense, a mí se me quedó bien grabado esto. Yo no sé qué armas nucleares se usarán en la Tercera Guerra Mundial, dice, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras. ¿Qué te dice eso? Que nos vamos otra guerra mundial y nos destruimos nosotros solitos. Vamos a regresar a la edad de piedra. Lo dijo hablando del inmenso potencial de destrucción. Einstein ayudó, fíjense, muy interesantes estas verdades históricas. Él ayudó en la formación del Estado de Israel, pero buscando la paz entre los países, los árabes palestinos y los judíos. Él ayudó en la formación porque en 48 se estableció como nación Israel. Él ayudó, es más, le pidieron que fuera presidente de Israel en 1952 y él declinó. Él dijo, no, yo no puedo. Le ofrecieron la presidencia, pero él fue un gran defensor de la justicia social. Y él advertía, fíjense, qué interesante, en contra del nacionalismo extremo. Porque ven, bajo Hitler, él era alemán. Él estaba en Alemania cuando Hitler comienza a matar a todos los cerebros, a los más destacados, eruditos, científicos, artistas. Hitler comenzó a matarlos. Y los que eran judíos, matarlos o tenían que huir por sus vidas. Entonces, Einstein huyó por su vida y en la película Oppenheimer, algo muy interesante y con eso termina la película, donde las palabras que no se escucharon en detalle, que Einstein le habló a Oppenheimer cuando supo que Oppenheimer estaba encargado del proyecto para hacer la bomba atómica y él usó algunas
algunos tips que le dio Einstein, pero le dijo, mira, lo que te va a le profetizó a Oppenheimer lo que iba a suceder finalmente, que su país lo iba a echar, lo iba a rechazar. Y lo que él le había pasado cuando su país, Alemania, lo rechazó a él, lo mismo le iba a pasar a Oppenheimer. En fin. Pero les animo porque ustedes ya me conocen y saben que yo no soy pesimista. Entonces, encontré esta ilustración que desde hace tiempo conozco. Dicen que en un velero, ya ven que vamos en un viaje muy importante, un peregrinaje, un viaje por los mares de la vida. Dicen que el pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El líder arregla las velas. Entonces yo te animo a que tú y yo seamos líderes responsables. Podemos decir, no, yo estoy en contra de esto, no, el mundo se está echando a perder. Seamos líderes responsables, arreglemos las velas. Pero preguntabas, Gaby, hace ratito, de por qué estos líderes caen muchas veces tan terriblemente. Y te dije que una razón es porque no están bajo autoridad, no rinden cuentas. Y recordé con Marla, estábamos hablando esto, de una ilustración que nuestro pastor Pablo Johansen nos enseñó desde hace muchos años sobre el papalote. No sé si algunos de ustedes recuerdan cuando él ha predicado, lo ha usado diferentes veces. Dice, el poder que te limita, que te retiene, que te sujeta, el que está agarrando el hilo del papalote, que no lo suelta, dice, es el mismo poder que te permite volar en las alturas. Y cuando ya no te dejas sujetar y retener o frenar, quedas a la deriva y tarde o temprano te vas a estrellar. Fíjense qué enseñanza sencilla del papalote. El mismo poder que te sujeta te permite volar en las alturas. Cuando ya no te dejas sujetar, quedas a la deriva y te vas a estrellar. Wow. Y les repito, estamos hablando de ministros fieles, de líderes responsables. Les animo y les recuerdo para no caer en esto en esta tendencia, es de las más peligrosas en un líder, es la de no estar bajo autoridad. No estar bajo autoridad. Me senté a escribir, tengo muchas cosas sobre lo que es un ministro fiel, saludable, lo que es un líder responsable saludable y lo que es una iglesia saludable y lo que es una iglesia no saludable. Yo creo que esto lo vamos a tener que dejar para la próxima, pero me senté hace un par de semanas a escribir algo que Dios habló a mi corazón y creo que ya lo publicamos en el boletín de la alianza, pero nada más los voy a mencionar ya para terminar. 7 palabras que escucho al Espíritu de Dios decirnos a los líderes espirituales en su pueblo para este año 2024. 7 palabras que escucho al Espíritu de Dios decirnos a los líderes espirituales en su pueblo en este año 2024. Primero, 2 versículos que saltan a mi atención. 1 Corintios 4, 1 y 2. Todos conocemos estos versículos. Dice, todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Otra versión dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Todos, fíjense, todos deben considerarnos servidores de Cristo, ministros de Jesucristo y administradores. O sea, que tenemos que administrar las enseñanzas, las verdades de los misterios de Dios. Dice, ahora bien, de los administradores se espera, me gusta, que demuestren ser dignos de confianza. Que demuestren ser dignos de confianza. Y esa es la palabra que está en mi corazón. Es una
una invitación, es un llamado a un liderazgo responsable en estos tiempos y que demostremos ser dignos de confianza. Y el otro versículo que me llama mucho la atención: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Estas son las 7 cosas. 1, que seamos más sensibles al Espíritu Santo. Para mí, que un ministro fiel, que es fiel primero a Dios, va a ser más sensible al Espíritu Santo, porque tiene mucho que enseñarnos. Y fíjense lo que sentí y escribí sobre cosas que van a suceder en este año, que tendrán mucha importancia en la vida de los hijos de Dios, quienes están bajo nuestra responsabilidad. Pati, hay gente bajo tu responsabilidad. Pastor Fernando, hay gente bajo tu responsabilidad. Bajo tu ministerio, Ernesto, hay gente bajo tu responsabilidad espiritual. Gaby, en tu ministerio en el colegio. Sergio, Oscar, cada uno de ustedes y todos los que están viendo la transmisión de esta enseñanza, hay gente que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Conforme más viejo me hago, más siento el peso de esta verdad. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere decirnos. Tenemos que ser más sensibles a Él. Yo diría, necesitamos no reaccionar impulsiva o carnalmente, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Porque nuevamente en este año van a suceder muchas cosas que nos van a sorprender, que jamás esperábamos. Y porque las respuestas solo vendrán de arriba. Esa es la primera cosa. La segunda, que vivamos apreciando más que nunca la fragilidad y brevedad de nuestras vidas. Están por operarme en 2 partes de mi columna y estoy contento porque ya quiero mejorar mi calidad de vida para darle duro otros 20 años más si Dios quiere. Pero aprecio y les animo a que aprecien más que nunca la fragilidad y la brevedad de nuestras vidas, porque de un momento para otro Dios nos puede llamar a cuentas y se cierra una ventana de oportunidad de compartir su amor al mundo y de cumplir sus altos propósitos asignados a nosotros. Les decía el domingo antepasado cómo mejorar mi vida de verdad, y es aumentando el poder de la presencia, de la palabra y de los propósitos de Dios. Cada uno de ustedes que están aquí hoy, lo dije el domingo antepasado, tu persona está unida a un mensaje. Fer, tú eres tu mensaje. Ernesto, tú eres tu mensaje. Así en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era su mensaje. Cada uno de nosotros somos un mensaje único y tenemos un propósito único. Y necesitamos entenderlo. Y 3, escribí que abracemos con todo el corazón la meta de crecer y mejorar en todo. Que abracemos con todo el corazón la meta de crecer y mejorar en todo. Y Dios nos va a dar la gracia para hacerlo. El mundo está esperando que se levanten líderes responsables, ministros fieles, llenos de sabiduría y del Espíritu de Dios para hacerle frente a los desafíos de este tiempo. Y también escribí que para asegurar mejorar, evaluemos y ajustemos nuestras prioridades. Evalúa tus prioridades, ajustalas en las áreas más importantes de tu vida. Sé fiel administrador de lo que has recibido de Dios y sé fiel con guardar el testimonio cristiano. Número 4, que seamos extra pacientes y misericordiosos con nuestros seres queridos. Ahora en tiempo de Navidad, y aunque no sea tiempo de
que se visitan los familiares y que hay muchas veces situaciones muy difíciles entre los familiares. Me acuerdo cuando el pastor Fer me platicó después de muchos años, que por fin tuvo la oportunidad de conocer a su papá en California. Fue una experiencia muy difícil, muy traumática. Y Dios te ayudó a superarla. Porque imagínate, un joven puede hacerse no, pues voy a conocer a mi papá. ¿A qué edad tenías cuando lo conociste? 33 años. Y por primera vez conociste a tu papá. Wow. Y en este tiempo yo digo, Dios me está hablando y que yo les diga a todos ustedes que seamos extra pacientes y misericordiosos con nuestros seres queridos, porque la unidad y la armonía en las familias de los líderes cristianos y en sus iglesias será un tema clave y crítico para avanzar el reino de Dios. Y número 5, que como líderes seamos más abiertos a ser ayudados, corregidos, mentoreados y capacitados. Yo les invito, todos los que van a ver esta capacitación, como líder, sé más abierto que nunca a ser mentoreado. Sé más abierto que nunca a ser capacitado, corregido. Que esto no disminuya, que esto crezca en tu vida. Y número 6, que más que nunca el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Ponte a bailar tú solito ahí en tu oficina, como yo le hago a veces. Agarra tu guitarra o pon música y alégrate en la presencia de Dios. Disfruta de la vida. Con Andrés y mis hijos hicimos algunas cosas muy divertidas ahora en tiempo de Navidad. Y les dije, tenemos que disfrutar más y hacer más cosas de este tipo. Just have fun, disfrutar nada más. Y vivir con un espíritu de gratitud, de alegría y victoria por encima de todas nuestras pruebas. Y el último, que nos enfoquemos muy directamente en nuestra misión principal, que es comunicar mejor que nunca el glorioso evangelio de Cristo Jesús, del amor incondicional de Dios Padre, como esperanza y salvación para la humanidad. Muy bien. Los que están en persona han sido pacientes y los que nos están viendo en línea, esta enseñanza la hemos reducido un poco, así es que los puntos que quedaron pendientes, pues ya tendrán que ser para otra ocasión. Pero permítanme terminar recordándoles, porque a comenzar a leer la Biblia otra vez este año, pues ya estoy en Levítico. Y ya ven que ahí dice cosas como, si el sumo sacerdote peca, si los líderes pecan, así manchan de culpa a toda la comunidad, dice. Fíjense, el líder afecta a su comunidad. El pastor afecta a sus congregantes. Los padres de familia afectan a los miembros de su familia. Qué tremenda palabra, me pegó como no me había pegado antes. Ese es el Levítico 4:3, así dice, si el sumo sacerdote peca, mancha de culpa a toda la comunidad. Increíble. Bueno, y ahí habla de cómo hacer sacrificios, y aunque si lo que hiciste sabías que era malo o no sabías, de todos modos, cuando haces algo que está mal, necesitas reconocer y necesitas tratar esa situación. Muy bien, pues vamos a terminar.